¡Basta, basta! ¡Tomen mi foto con el payaso de internet! Buenos días a todos, soy DarkSpider094 y los invito nuevamente a un nuevo video, el cual insiste en que las plantas pirañas tienen unas voces angelicales. Si hay un personaje icónico dentro del mundo de los videojuegos, es Mario. Snake, you know who that is? You're kidding, right? It's Mario. Mario made his first appearance in 1981, and since then, he's become a worldwide phenomenon. There's probably not a single person who doesn't know Mario. He's that famous. Aquel fontanero bigotón y algo regordete que dio su primer salto en las máquinas de arcade con el título Donkey Kong de 1981, aunque usando el nombre de Jumpman. El título era simple: como Mario debías escalar niveles que tomaban lugar en un sector de construcción para rescatar a la damisela Pauline saltando sobre barriles que te lanzaba el simio. Este proyecto inició debido al fracaso de un juego anterior de Nintendo, Radarscope, el cual generó una crisis financiera en Nintendo of America. Para solventar esto, se decidió en convertir las cabinas no vendidas de Radarscope en un juego que fuese más atrayente a nivel mundial, y si bien originalmente el plan era crear un juego basado en la licencia de Popeye el Marino, por razones técnicas se decidió en reemplazar a Popeye, Brutus y Olivia por personajes originales que eventualmente se volverían Mario, Donkey Kong y Pauline. Decir que Donkey Kong fue un éxito es venderlo poco, ya que el juego logró acumular $180 millones en cabinas vendidas para Nintendo en 1982, con la misma compañía teniendo problemas en mantener el abasto. No solo eso, sino que también recibiría ports por Coleco y Atari, así como la propia Nintendo para sus consolas Game & Watch y posteriormente la NES, aunque con cada una teniendo que sacrificar fidelidad o incluso niveles por una u otra razón. Fue gracias a este éxito que Nintendo of America logró no solo corregir su crisis financiera, sino que pudo expandirse como filial. El juego recibiría dos secuelas, siendo estas Donkey Kong Jr. de 1982 y Donkey Kong 3 de 1983, además de un spin-off enfocado principalmente en Mario con Mario Bros. Mario Bros. De 1983 es un juego simple que puede ser jugado en cooperativo, que bien podría ser repetitivo en ciertos casos, pero es importante de mencionar por dos motivos. Es la introducción de Luigi, el hermano de Mario, y dejaría en claro que los gemelos son plomeros, al tener que deshacerse de plagas como tortugas y cangrejos dentro de las alcantarillas. Sin embargo, no sería sino hasta 1985 con el lanzamiento del Nintendo Entertainment System en que finalmente pudimos ver el refinamiento de Mario con la llegada de uno de los videojuegos más icónicos de la historia con Super Mario Bros. Lanzado originalmente el 13 de septiembre de 1985, Super Mario Bros. Es un plataformero en donde controlas a Mario, quien debe de atravesar el reino champiñón para rescatar a la princesa Peach, que han sido secuestradas por el malvado rey de los Koopa, Bowser. Para ello, Mario debe de saltar sobre sus enemigos como champiñones con patas, como los Goomba, o tortugas como los Koopa Troopa, recolectar monedas y usar power-ups como la Flor de Fuego y la Superestrella para darse camino en 8 mundos, por tierra, subsuelo, bajo el agua y castillos. La importancia de Super Mario Bros. Dentro de la industria de los videojuegos no puede ser mirada en menos, ya que fue uno de los pilares que efectivamente la revivieron luego de la recesión de la industria de 1983. Además de ello, el juego fue desarrollado de tal manera con la intención de que el jugador pudiese aprender rápidamente sus mecánicas, en especial con su nivel introductorio. De estos humildes inicios nos vamos hoy en día. La IP de Mario es indiscutiblemente el estandarte dorado de Nintendo y una de las principales razones de por qué algunos compran sus consolas, junto con The Legend of Zelda y Pokémon. La serie es la franquicia de videojuegos más vendida de la historia con 893 millones de copias hasta la fecha, y una de las más lucrativas dentro de toda la cultura popular, generando ganancias de 8,75 mil millones de dólares. Juegos como Super Mario 64 sirvieron como base para la creación de juegos de plataforma en 3D, mientras que Super Mario Galaxy lograba presentar mundos increíbles llenos de imaginación, con ambos elementos siendo unidos para la elaboración de Super Mario Odyssey. Y Sunshine, bueno, Sunshine te dice que si estás de vacaciones aún así te pueden arrestar.
Dentro del área de los 2D, la franquicia siguió reluciendo con clásicos como Super Mario Bros. 3 y Super Mario World, estando codo a codo como los favoritos de los fans, mientras que los New Super Mario Bros. Nos entregaban la faceta más tradicional de las aventuras, una que muchos podrían tildar como vainilla, pero que no están realmente de más. Por otro lado, Super Mario Bros. Wonder nos deleitaba con creatividad y locura inesperada en sus niveles, e incluso se encontraban casos en donde se mezclaban las mecánicas 2D de Mario, o sea, límite de tiempo y saltar sobre la bandera, dentro de un ambiente 3D como Super Mario 3D Land y 3D World. Aun si salimos del mundo de los videojuegos de plataforma, Mario como serie es altamente versátil con sus spin-offs. Están los juegos de carrera como Mario Kart, de tandas de minijuegos como los Mario Party, juegos de rol como los Paper Mario y la saga de Mario y Luigi, y varios deportes como tenis, voleibol y fútbol, por nombrar algunos. Una vez entregado este contexto, el video de hoy se centrará ya más específicamente en cómo Super Mario ha sido adaptado fuera del mundo de los videojuegos, en el cine. Nintendo como tal es extremadamente protector de su propiedad intelectual, y si bien Mario ha tenido apariciones oficiales en formatos como la animación y cine durante los 80 y los 90, fue justamente como fue manejado en este último medio la que terminaría desencadenando ese temor de la compañía en presentar nuevamente al reino champiñón fuera de los videojuegos. Para este video hablaremos de 3 adaptaciones cinematográficas de Mario, siendo estas las películas del anime de 1986, el live action de 1993 y la película de Illumination de 2023. ¡Let's go! Super Mario Bros. El plan de rescate de la princesa Peach es una película de anime lanzada exclusivamente en Japón el 20 de julio de 1986, originalmente producida para promocionar el lanzamiento de Super Mario Bros. 2, juego que conoceríamos en Occidente como Super Mario Bros. The Lost Levels. La película básicamente interpreta la trama básica del juego, pero a la vez entregando uno que otro detalle que, curiosamente, se volverían parte de la serie en general. Tras desvelarse con un videojuego, Mario se sorprende al ver que una princesa sale de su televisor. La princesa Peach busca auxilio en Mario ya que será secuestrada por el rey de los Koopa, Bowser, quien quiere desposarla. Y si bien Mario es incapaz de salvarla a tiempo, sí logra recoger su collar como memento. Luego de que un perro azul se roba el collar y huye al desierto, Mario lo persigue y con Luigi siguiéndolo, con este obsesionado en ganar una fortuna en el trayecto. Eventualmente ambos terminan entrando a una tubería que los transporta a otra dimensión, el reino champiñón. Es aquí donde los hermanos y el perro azul inician su aventura en rescatar a Peach. La película en general se siente rara, por decirlo menos, en especial si uno está acostumbrado a cómo los personajes de la franquicia están establecidos hoy en día, aunque claro, también se debe a cómo esta película se estrenó en una época tan temprana de la serie, así que dichas características aún no se encontraban del todo realizadas. Un ejemplo de esto es con el personaje de Luigi, quien en los juegos es visto más como el hermano tímido, nervioso y asustadizo comparado con Mario, lo cual sería popularizado desde Luigi's Mansion de 2001, mientras que en la película lo vemos como una figura mucho más avariciosa e impaciente, las cuales son más características acordes al rival de Mario, Wario. Y tampoco tiene su ropa verde. De forma similar, cosas como los Toads, siendo tratados más como figuras místicas y no como los simples habitantes del reino, y en general el cómo se estructura la película difiere mucho de su contraparte digital. Es una interpretación curiosa, por decirlo menos. Aún así, elementos que sí están asociados con las interpretaciones actuales de Mario debutaron aquí, siendo esto con Bowser secuestrando a Peach por estar enamorado de ella, o bien la forma en que Mario logra vencerlo, la cual se asemeja bastante a cómo debes de derrotarlo en Super Mario 64. En lo que respecta a su distribución, tras su estreno limitado en cines, la película solo sería relanzada en VHS y Betamax en el territorio nipón, aunque en 2021 un usuario subiría a YouTube un scan del rollo original, el cual sería usado para una restauración por fans el año siguiente. En 1993 se estrenaría Super Mario Bros., la primera película live action basada en un videojuego hecha en Estados Unidos y distribuida por Hollywood Pictures, subsidiaria de Disney. Ahora, para muchos, escuchar sobre este film les hará sentir esta sensación. ¡Ay! Sentí ñáñaras en el occipucio y las falangetas. Y con justa razón, ya que esta es la obra que trajo el estigma que todas las adaptaciones fílmicas de videojuegos son malas, algo que si bien puede disputarse hoy en día, sí fue la norma por décadas.
y es que si bien el anime del 86 de Mario ya tenía cosas raras, esta película se siente como si los realizadores comieron hongos alucinógenos y bebieron un batido de licuadora de todas las drogas habidas y por haber para entregarnos un resultado extremadamente bizarro. La película tiene a Bob Hoskins y John Leguizamo como los hermanos Mario. Nombre, Mario. Apellido, Mario. Mientras que Dennis Hopper tomaba el papel del presidente Koopa, o sea la contraparte de Bowser, y Samantha Mathis como la princesa Daisy, sí, no es Peach, y tiene como trama como tras ayudar a Daisy de escapar de unos secuestradores, ella y los hermanos Mario terminan entrando a otra dimensión tras ser emboscados en las alcantarillas. Un mundo hostil estilo cyberpunk en donde los dinosaurios evolucionaron a humanos, el cual es controlado por el ambicioso presidente Koopa, quien quiere unir ambas dimensiones para subyugarlas a su gusto. Sí, y se pone más rara mientras continúa. Uy, ¿de cuál fumarían cuando se les ocurrió escribir esto? Estamos comiendo pollo frito. No es difícil de creer que la película tuvo un desarrollo con bastantes tropiezos desde que el productor Roland Joffe obtuvo la licencia de Nintendo. La compañía entregó libertad creativa al creer que la marca de Mario era lo suficientemente fuerte como para aceptar la experimentación en el medio, y de hecho existía interés por actores como Dustin Hoffman, Tom Hanks y Danny DeVito en participar en la obra, pero la falta de un director, además de evitar que el presupuesto fuese demasiado alto, dio pausa a estas propuestas. Eventualmente se decidió que los directores de la película fuesen la pareja creativa de Rocky Morton y Annabel Jankel, creadores de Max Headroom, quienes justamente querían plasmar lo presentado en este proyecto y tomar inspiración de obras como Batman de 1989 y Las Tortugas Ninja de 1990, más que adaptar fielmente los elementos más fantásticos de los videojuegos, los cuales veían con desprecio. A lo mucho se mantuvo el concepto de los dinosaurios como referencia a Super Mario World, el cual era el juego más reciente hasta ese entonces. Debido a esto, el guión del proyecto fue modificado con los actores no siendo notificados sino que una vez que ya se encontraban en el set para grabar, lo cual nos dio una buena primera impresión de Morton y Jankel para el equipo de producción. No ayudaría que muchos de los diálogos serían modificados por el dúo, al punto que los actores como Dennis Hopper simplemente dejaron de aprenderlas porque sabían que no serían usadas, o Leguizamo y Hoskins prefiriendo beber alcohol entre filmaciones. No es de extrañar que la película terminó siendo un fracaso en taquilla, no solo por la dificultosa producción que la quejó, sino que por el éxito monumental de su competidor en la taquilla, Jurassic Park. Y si bien elementos como el uso de efectos especiales sería laureado, gran parte del público coincide en que no es una buena película. Esta opinión sería compartida por sus actores, y si bien John Leguizamo eventualmente aceptaría el rol de la película como parte de su inicio de carrera, Bob Hoskins y Dennis Hopper realmente no tuvieron buenos recuerdos de esta. Es curioso como el tiempo ha logrado ser más amable con la película, y es que pese a ser la broma para muchos durante años, eventualmente logró convertirse en un clásico de culto, con una fanaticada incluso dentro de los seguidores de Mario, que aprecian la película justamente por las libertades y rarezas en pantalla. Y es que puedo realmente entenderlo, si bien la película no es buena objetivamente hablando, sí es entretenida de ver. Es con esto que llegamos al último punto de este viaje con la película de Super Mario Bros. Por Illumination. Debido al fracaso crítico y financiero de la película del 93, Nintendo se mantuvo reacio a entregar la licencia de sus franquicias para futuras adaptaciones, comparado a principios de los 90, y si bien existieron excepciones como el anime de Pokémon, IP que es manejado en conjunto con The Pokémon Company, una película de anime de Animal Crossing, el anime de F-Zero, Kirby y un OVA de Fire Emblem, estas eran producidas en el territorio nipón y gran parte de estas solo se quedarían allí. La decisión de expandir a otros medios vendría una vez que Nintendo decidiera relanzar su catálogo de juegos retro en la consola virtual, un servicio presente en la Wii, Wii U y Nintendo 3DS donde se podían comprar estos títulos, con algunos comparándolo a cómo Disney se mantuvo reacio de lanzar sus películas al formato casero hasta los 80. Esto fue un periodo de transición para la compañía y tanto Shigeru Miyamoto como el resto del equipo eventualmente aceptarían la opción de expandirse a otros medios siempre y cuando encontraran el talento adecuado. Curiosamente, Sony Pictures Animation estuvo interesada en conseguir los derechos cinematográficos de Mario para adaptaciones animadas. Sin embargo, cualquier trato para conseguirlas se fumaría en el éter una vez que Sony sufrió una filtración de datos en 2014. Lo irónico aquí es que dentro del mundo gamer, Sony es dueño de la PlayStation, consola que históricamente es competidora de Nintendo. Esto es aún más curioso considerando que Sony actualmente está desarrollando una película live action de The Legend of Zelda para 2027.
Illumination eventualmente recibiría los derechos para hacer una película animada de Mario Bros. Gracias en parte al trato que Universal, su empresa madre, firmó con Nintendo para la realización del sector Super Nintendo World en sus parques. Estas conversaciones tomaron lugar durante un periodo de 2 años y se tomó en cuenta no solo la eficacia de Illumination en producir una película en un periodo relativamente corto de tiempo, sino que además en que sus presupuestos son relativamente modestos cuando se comparan a otros estudios de animación como Disney o Pixar. Para el desarrollo de la historia se decidió que Aaron Horvath y Michael Jelenic, creadores de la serie Los Jóvenes Titanes en Acción, tomaran el rol de directores y del desarrollo de la historia, la cual ellos querían que sirviese como la historia de los orígenes de los hermanos Mario y cómo estos se vuelven los héroes del Reino Champiñón, dando énfasis en sus raíces italoamericanas y conflictos familiares. Otros elementos, como hacer a la princesa Peach más proactiva comparada con su rol de damisela en peligro, vendrían con cómo el personaje es jugable en Super Mario 3D World y no como alguien que debe ser rescatada allí. De hecho, esta fue una decisión que causó que se intercambiara su rol con Luigi, con quien debe ser rescatado de Bowser. Hablando del rey de los Koopa, el dúo quería que el personaje pudiese ser visto como un villano imponente, pero a la vez con la suficiente levedad para presentar elementos cómicos y humanos durante la película. Finalmente está el rol de Donkey Kong, quien actúa como rival de Mario durante la obra como referencia a cómo ambos personajes iniciaron como enemigos en el juego original de arcade. Todas estas decisiones fueron inspeccionadas por Nintendo, quien mantuvo un rol importante monitoreando la producción de la película, en fuerte contraste con cómo manejaron la película del 93. Para el elenco se escogió a Chris Pratt como Mario, mientras que Charlie Day tomaría el rol de Luigi. Anya Taylor-Joy le daría la voz a la princesa Peach, contrastando a Jack Black, que interpreta al carismático Bowser. Finalmente, Keegan Michael Key prestaría su talento como Toad, el honguito, y Seth Rogen sería Donkey Kong. La historia inicia en Brooklyn, donde los hermanos Mario trabajan en una compañía de plomería sin mucho éxito. Es durante una inundación en que Mario y Luigi accidentalmente terminan siendo transportados desde las tuberías hasta otra dimensión, con los hermanos separándose en el trayecto. Es dentro del Reino Champiñón en que Mario salía con la princesa Peach, quien está preparándose para la inminente invasión de Bowser, el rey de las Tierras Oscuras, eventualmente buscando apoyo del Reino de los Kong para enfrentarlo. Mientras tanto, Bowser efectivamente está preparando su ataque, para declarar su amor ante Peach, sintiéndose amenazado al creer que ella está atraída a Mario. Podemos decir que todas las películas de Mario son un isekai. La película en sí adapta no solo los elementos más comunes de los juegos de Mario, sino que además situaciones, poderes y momentos de toda su franquicia, ya sea consecuencias enteramente centradas en karts o cosas menos conocidas como apariciones de personajes de Wrecking Crew o de derechamente subseries como Donkey Kong Country, pero presentando todo de una manera coherente en un solo y gran mundo. La película no tendrá la mejor historia de todas, pero si vas a ver una película de Super Mario tampoco creo que esa es tu principal prioridad. En cambio es para pasarla bien con estos personajes, y pasarlo bien sí fue, porque la película no solo se convirtió en la segunda película más taquillera de 2023, sino que además la sexta película animada más taquillera de la historia, y la película basada en un videojuego que más ha recaudado la historia, con más de 1.360 millones de dólares. Con el éxito de la película, Nintendo vio como diversos juegos de Mario en la Nintendo Switch recibieron un aumento significativo en sus ventas. No solo eso, sino que elementos visuales de la película serían usados en juegos posteriores a su estreno, como la expresividad de Mario y compañía en Super Mario Bros. Wonder, y ya más explícitamente el rediseño del personaje de Donkey Kong siendo adoptado para el videojuego Donkey Kong Bonanza. Una secuela de esta película, la cual se enfoca principalmente en Super Mario Galaxy, estaría estrenándose durante principios de abril en cines. Como podemos ver, Super Mario ha dado mucho que hablar incluso fuera de los videojuegos, y es así, a más de 40 años desde que se dio su primer salto en el Reino Champiñón, en que las aventuras de este plomero gordinflón y bigotón ha logrado cautivar generaciones de niños y adultos, sea esto con dinosaurios, en otras galaxias o pistas de carreras. Ahora solamente falta ver qué nuevas aventuras tendrán Mario y Luigi. Esperando que les haya gustado este video, me despido atentamente. Por favor, no olviden de dar like, comentar, suscribir y compartir. Nos vemos. Piece of spaghetti on your overalls. Luigi.